Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuentan, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez hablando de un personaje muy, pero muy importante para nosotros, los hispanoamericanos, que es ni más ni menos que Santo Toribio de Mogrovejo. Voy a presentar a quien nos está haciendo el honor de recibirnos en este canal. Don José Antonio Benito Rodríguez es español, ya van a escuchar su acento, doctor en Historia de América por la Universidad de Valladolid, España. Desde el año 1994 reside en el Perú y ahora se está volviendo para la madre patria, para España. Ha sido profesor principal de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Se ha desempeñado como director de institutos de estudios toribianos por Santo Toribio de Mogrovejo. También ha sido docente en la Facultad de Teología Redentoris Mater, director de CEPAC y profesor principal de la UCSS entre el 2000 y 2020, miembro de la sección de Historia del Instituto Ribargüello, de la PUC, secretario de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia. Tiene 39 libros publicados hasta el día de hoy, especialmente se puede resaltar la bula de la cruzada en Indias, que fue su tesis doctoral en Historia. ¿Qué más? Ha escrito muchísimos artículos, en mayoría vinculados con la historia de la Iglesia del Perú, donde está hace mucho tiempo residiendo. Tiene un blog llamado J. Benito, ha recibido cerca de 3,5 millones de visitas y ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan Landázuri Ríquez en el año 2015. ¿Qué más podemos decir? Última cosa, para no cansar, en el año 2021, la Conferencia Episcopal Peruana lo designó director de la Comisión del Bicentenario, y bueno, y es un especialista puntualmente en este tema que hoy vamos a intentar tocar. No imposible abarcar por completo, pero sí una pequeña introducción. ¿Y por qué tocar este tema hoy? Bueno, porque 27 de abril, estamos a las puertas, es la fiesta de este gran santo, muchas veces desconocido tanto en España como en Hispanoamérica, que es Santo Toribio de Mogrovejo. Vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a preguntarle a un especialista quién es este santo, qué importancia tiene y por dónde comenzar a conocer un poco de su vida. Don José, ¿qué es esto de ponerse a estudiar o conocer la vida de Santo Toribio? Muchísimas gracias, Padre Javier, por esta oportunidad, ¿no? Porque a pesar de ser el padre de América, el forjador de prácticamente el continente católico, es muy poco conocido. De hecho, yo soy de Salamanca, he vivido en Valladolid y ahí mismo es casi desconocido, a pesar de ser un universitario de postín y que en 1726 se celebró con 3 corridas de toros en la Plaza de Armas la canonización, pero ha ido decayendo su fama, su conocimiento, ¿no? De tal manera que ha sido a partir de 1992, sobre todo por el quinto centenario del descubrimiento, conquista y evangelización de América, cuando se ha ido un poco como recuperando su figura, y especialmente con motivo del cuarto centenario de su partida para el cielo, ¿no? En el 2006. Entonces, ahí diríamos que hay ya como un después. Ahí hubo un congreso académico, hubo también una revitalización de la espiritualidad, ¿no? Y como que se le ha unido a los santos que él confirmó, Santa Rosa de Lima y San Martín. Si él ha confirmado a estos santazos, quiere decir que él también lo es, ¿no? Entonces, en el 2006 solamente él era el único obispo canonizado de Hispanoamérica. Y ha sido a partir del 2006, luego ya es San Ezequiel Moreno, San Rafael Guíbar, luego ya han venido otros cuantos. Pero hasta ese momento, recuerdo cuando vinieron los obispos para preparar Aparecida, que estuvieron aquí en Lima y me pidieron que hiciese un tour, y cuando llegaba a la catedral bromeaban incluso, alguno decía, fíjate, ¿no? Solamente un obispo santo. Entonces, y uno decía, y ningún cardenal. Como que bromeaban, ¿no? Pero para decir que hasta hace muy poco, e incluso hoy, es desconocido. El día 27 de abril se celebra su fiesta en América,
pero no en Europa. Entonces vamos a empezar casi por el final. ¿Por qué el 27 de abril? Porque aunque él murió un 23 de marzo de 1606, que fue un día de Jueves Santo y que además culminó su vida recitando el credo y cantando el salmo "Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor", 23 de marzo de 1606, pero le enterraron allá en Saña, cerca de Chiclayo, en el norte del Perú, donde está el señor de Sipán, ¿no? Ahí, al año siguiente, su hermana, doña Grimanesa, ya con 90 años, y el cabildo de la catedral van a pedir traer el cuerpo, ¿no? Y justamente el 27 de abril de 1607 se inhuman los restos en la catedral. Por eso es la fiesta el 27 de abril. Y si quiere, pues vamos ahora un poco con la síntesis de él. ¿Cómo le explicamos a alguien que, a ver, dónde nació, cuándo, quién fue, por cómo llegó al Perú? Hay que enmarcarlo en el siglo de oro español, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XVI. A mí siempre me gusta decir, ¿no? Después de la batalla de Lepanto, Concilio de Trento, el Escorial, Felipe II, ¿no? En ese marco, ahí está Santo Toribio Mogrovejo. Es la proyección de Trento aquí en América. Entonces, es la aplicación. Lo que hizo San Carlos Borromeo en Europa, lo va a hacer él en América. Por eso, algunas veces a Santo Toribio le comparan y le dicen el Borromeo de los Andes, el Ambrosio de Milán de nuestro tiempo. Incluso el Papa Francisco en el 2018 le dio el título del nuevo Moisés, el que cruzó orillas, ¿no? Al hilo de un cuadro precioso de Sebastián Roca que hay en el Vaticano, que es de un milagro que él obró en Macate, porque no tenían agua los campesinos, ¿no?, de la zona de Chimbote y en concreto de Macate. Él con el báculo tocó una roca y brotó agua. De tal manera que se sigue peregrinando, ¿no?, hacia esa fuente. Entonces el Papa Francisco habló del nuevo Moisés, que supo cruzar... Estamos hablando, mejor dicho, para que nos ubiquemos en el tiempo, por si alguno no lo ubica, de la segunda mitad del 1500, ¿ok? O sea, después de 1571 más o menos, para que nos ubiquemos en el tiempo. La conquista comienza en 1492 y esto ya estamos hablando casi 100 años después, para que nos ubiquemos dónde estamos en cuanto al tiempo. Sí, entonces, perdón, así nos ubicamos. Estupendo. Estupendo para Javier, claro que sí. Él nace en 1538, o sea, un poco antes de la mitad del siglo XVI, en un pueblecito entre Valladolid y León, que está en el Camino de Santiago. Es como una encrucijada de caminos. La ruta de la Plata, la ruta incluso de los mozárabes y la ruta del Camino de Santiago. De hecho, a unos kilómetros está Nuestra Señora del Camino, que llevan ahora los padres dominicos, ¿no? Está en León y este pueblito está a finales de la provincia de Valladolid. 1538, su familia viene de Mogrovejo, de los castillos de Santander, Picos de Europa. Ahí todavía hay un torreón, Mogrovejo. Y su papá es abogado, su abuelo abogado, su bisabuelo, una familia jurídica. Esto es importante porque él va a poner leyes, y va a poner leyes, pero no desde la butaca, sino caminando. Son dos facetas muy importantes, ¿no? Es el que camina, el itinerante, el de la visita, pero que va a poner leyes sobre la realidad, conociendo muy bien la realidad. Entonces nace en 1538, tiene 6 hermanos, ¿no? Y se forma con los franciscanos en el colegio que tenían allá. Una de sus hermanas ingresa como dominica, María Coco, que quiso traerla acá, pero como no había ninguna congregación dominica, de hecho, Santa Rosa de Lima
va a soñar con que haya un monasterio, ella quiere ser como Santa Catalina de Siena, total, que no lo logra, aunque ya en 1624, estamos ahora en los 400 años, logra que se cree un monasterio de dominicas, pero su hermana va a estar allá, ¿no? en Mallorca, la hermana de Santo Toribio. A los 16 años va a pasar a Valladolid y es interesante recordar que en Valladolid muere Cristóbal Colón. Yo, de hecho, mis estudios de Historia de América los teníamos en la Casa Museo Colón, ¿no? Y justamente enfrente de la Casa Museo Colón está enterrado don Pedro Lagasca, que fue él un clérigo, que fue el pacificador del Perú y que terminó como obispo de Palencia, ¿no? Está enfrente del Museo Colón. Allá a Valladolid llega Cortés, incluso después de la conquista, ¿no? de Nueva España, se encuentra con el emperador. En Valladolid tiene lugar la polémica, ¿no? de Sepúlveda y las Casas, y va a morir incluso Bartolomé de las Casas. De Valladolid es el padre Acosta, que es el gran teólogo, que va a ser el asesor y el gran misionólogo, ¿no? El que va a escribir De Procuranda Indorum Salute, ¿no? Al hilo con Santo Toribio. Digo lo de Valladolid porque es fundamental para entender un poco la proyección luego de Santo Toribio. Don José, se me está yendo usted muy para la izquierda y me queda en la mitad de la cámara. Va a tener que correrse un poquito más para... Ahí está. Ahora sí, ahora perfecto, sí. Sí, más vale correrse a la derecha que no a la izquierda. No quiero irme a la izquierda. No, por eso, nadie de nosotros. En el sitio, correcto. Sí. Bien, estaba comentando que en Valladolid nace también Felipe II, ¿no? Entonces, de alguna manera, Valladolid es la capital del mundo hispánico y ahí se publica incluso la primera gramática en quechua por Tomás de San Martín, el dominico, que va a ir desde la Universidad de San Marcos. Entonces, este americanismo de alguna manera lo asume, ¿no? Santo Toribio, ¿no? Viviendo en Valladolid. Y estando en Valladolid, hay una anécdota muy entrañable que tiene Santo Toribio, es que le va a salir como una verruga en la mano, un lobanillo, dice León Pinelo, ¿no? Y como él, aunque no va a ir a ningún seminario, pero pensaba que podía ser sacerdote, se va a encomendar, va a ir al monasterio de San Benito, y hay una imagen preciosa en el Museo Nacional de Escultura de madera policromada. Lo único que hay de piedra es una piedad ante la que iba a rezar San Benito y él atribuye la curación milagrosa de ese lobanillo, ¿no? En su juventud. Podríamos decir que es como lo actual, la secundaria, o los estudios de humanidades y el primer año de universidad. De ahí va a pasar ya a Salamanca. En Salamanca tiene un tío suyo, que es el doctor Juan Mogrovejo, y él va a estar como ayudante suyo. Y también una feliz coincidencia. Allí está un tío carnal de San Francisco Javier, el doctor Martín de Azpilcueta, el doctor Navarro, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre pensar que familiares del apóstol, ¿no? de Oriente y el apóstol de aquí, de América, pues estuvieron allá, ¿no? Entonces, va a estudiar en Salamanca, va a acompañar también a su tío, don Juan de Mogrovejo, en Coimbra, porque va a tener que ir a dar clase, y se va a licenciar en Derecho in Itropue. Y va a aprovechar el que tenía conocidos en Santiago de Compostela para licenciarse en Compostela. Es muy interesante este viaje, va a hacer una ruta del Camino de Santiago que se llama la Ruta Fonseca, que es la Ruta La Plata, o sea, desde Sevilla y tal, y lo que hay desde Salamanca hasta Compostela, ¿no? Y allá tiene una experiencia muy decisiva, y es que se encuentra con una mujer negra, ¿no? Y que, como lo vio hecho una defesio, porque iba ahí como peregrino, pues le dio una limosna, pobre, y no se la quiso recoger, ¿no? Y le dice ella, ¿le parece poco?
porque ahí está mi señor y le traigo más. Y entonces dice que le conmovió la generosidad de esta mujer y que dice que luego ya cuando celebraba la misa no lograba apartarse de la memoria la generosidad de ella. Y de hecho, él, una vez que ya es arzobispo, pues va a luchar para quitar la carimba, ¿no? Que era una especie como de hierro que se le marcaba para tener los negros, ¿no? De hecho, en Saña se le tiene, los esclavos, se le tiene mucha devoción y mucho cariño justamente por ese gesto, ¿no? Bien, entonces se licencia. Hasta ese momento todavía Toribio Mogrovejo es un laico, abogado en derecho civil y en derecho canónico, todavía no es sacerdote. Exactamente, él cuando está, diríamos, como cursando lo que hoy sería el doctorado en el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo, uno de los colegios mayores de Salamanca, cuando estaba a punto de culminar, le llega el nombramiento como inquisidor de Granada. En ese momento había dos tribunales, ¿no? El de Valladolid y el de Granada. Él va a ser nombrado para Granada, estamos en 1574, y es un lugar estratégico también, Granada, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido el último bastión, ¿no? del Islam en 1492, ¿verdad? Termina la Reconquista, pero luego va a haber también revueltas, ¿no? De los islámicos. De hecho, don Juan de Austria va a tener que sofocar los últimos reductos y a él le toca también visitar, ¿no? Esas zonas que habían sido pues de los moros, ¿no? Y también de los judíos. Entonces, es una experiencia muy interesante para conocer otra cultura, ¿no? Y cuando estaba ejerciendo como inquisidor es cuando le llega el nombramiento como arzobispo de Lima, ¿no? Estamos en 1578. Él al principio... Siendo que aún no era sacerdote. No tenía ninguna orden. Únicamente había laicos que en principio incluso se hacían la tonsura, por si el día de mañana, a lo mejor lo era, por ejemplo, Vasco de Quiroga, que está a punto de ser beatificado y que fue juez de la segunda audiencia en Nueva España, ¿no? Que nació ahí en Madrigal también. Es una vida muy parecida también, ¿no? Entonces, pero claro, él ha tenido estudios de derecho canónico, pero también había un gran componente teológico, ¿no? en la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces él de alguna manera va a tener esa formación y esa profesión de alguna manera la va a proyectar, ¿no? en la misión. Total, que cuando es nombrado él se niega porque le parecía como demasiado, ¿no? Y se siente como indigno, ¿no? E incluso dice que no. Pero algunos de sus amigos, en concreto el que estaba de presidente del Consejo de Indias, dice, pero tú cuando estabas en el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo, tú decías que estabas dispuesto incluso a ser mártir. Bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Obedece y si el Señor te llama, entonces le convencen, aceptan y es ordenado sacerdote en Granada, después ya es consagrado como arzobispo al año en Sevilla y en 1580 va a ser enviado, ¿no? para aquí, para el Perú, ¿no? Bien acompañado de la familia, en concreto de su hermana, doña Grimanesa, ya viene con 3 hijos, su esposo, don Luis de Quiñones, es primo también, iba a ser 2 veces alcalde de Lima, es también capitán general en Chile y viene a ser un poco como el que cuida de la Cáritas o de la obra social de Santo Toribio. Entonces, como dice... Perdón, por las dudas, más o menos... Viene acompañado de una familia, sí. Él no se había casado nunca y casi a los 50 años lo terminan de laico, ordenándolo directamente a sacerdote y arzobispo y lo mandan a... 39 años tenía, sí. 39 años. Efectivamente, 40, sí. 39 años y viene con la familia, ¿no? Y es lo que dice Monseñor José Luis del Palacio, que es el fundador del Camino Neocatecumenal
aquí en el Perú. Y el obispo emérito dice que es como una familia en misión del camino, ¿no? Porque efectivamente siempre va a estar ahí viviendo con la familia, y en el proceso de beatificación hay detalles muy, muy simpáticos de los sobrinos, ¿no? De las bromas que tenía, ¿no? Porque en realidad las imágenes a veces le presentan como un poco adusto, pero en los testimonios es como una persona como muy asequible, muy, muy bondadosa, que llevaba hasta caramelos para regalar, y con los sobrinos en concreto tenía pues una relación muy, muy cordial. De hecho, una de sus sobrinas va a ser de las fundadoras del primer convento de clarisas que hay aquí en Lima, ¿no? Hay un monasterio de Santa Clara donde se venera el corazón de Santo Toribio. Él, cuando falleció, enviaron, porque así lo había ordenado él, y ahí se venera el corazón. Bueno, total, que va a venir con esta familia y con otro grupo, ¿no? De que le va a apoyar, en concreto unos 17. Viene también la primera expedición de jesuitas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque en la propia travesía, pues viven la misión, ¿no? Y cómo prácticamente se vienen preparando, incluso ya parece que él mismo estudiaba el quechua, o sea, venían, pero era, como dice el padre Fidel González, un viaje sin vuelta, un viaje sin retorno, que quizá a lo mejor le podría sorprender el martirio y tal, pero una misión que la venían preparando, ¿no? en el viaje, ¿no? Total, que llega al puerto de Paita, al norte del Perú, y va a venir caminando. Él prefiere venir caminando en vez de venir por barco, ¿no? Para ir tomando, ¿no? Contacto con la población, con el territorio de lo que era en ese momento el arzobispado de Lima, ¿no? En ese momento en el Perú había dos demarcaciones eclesiásticas. La de Cusco, que el primer obispo fue el padre Valverde, el célebre padre Valverde, dominico, el del lance de Cajamarca y tal. Bueno, total, que era Cusco desde el sur del Perú actual, más o menos como Nazca, hasta lo que es el Perú actual, Piura, y hasta la selva. O sea, prácticamente más que el Perú actual, ¿no? Porque se han ido perdiendo algunos territorios. Entonces, él viene caminando para conocer Perú y llega a Lima allí un 12 de mayo de 1581, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder recrear cómo fue la entrada, porque en el archivo de la catedral van poniendo, ¿no? Día a día lo que se tuvieron que gastar con los altares ahí, ¿no? Que van poniendo, las visitas que van, diríamos, preparando. Entonces, era la primera vez que veían entrar a un arzobispo, ¿no? Porque el anterior, Loaiza, ya vino desde estando en América, ¿no? Entonces, la primera entrada así como tal, y desde entonces todas las entradas de los virreyes y de los arzobispos es lo mismo, ¿no? Llegan a la iglesia de San Lázaro, cruzan el Rímac, normalmente llegan a Santo Domingo y desde ahí ya pues hacen la procesión hasta la catedral, ¿no? Entonces, bueno, van a ser 25 años los que va a estar aquí en el arzobispado, y podríamos decir que en este tiempo hay como dos actividades fundamentales, ¿no? La de legislar, poner las bases legales, ¿no? A través de los concilios. Él convoca y celebra 3 concilios, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? El fundamental fue el tercer concilio limense, 1583, y luego 13 sínodos. Hay una tradición sinodal muy importante, ¿no? Primero porque era la legislación de Trento, y porque claro, él además era muy fiel, que todos los obispos deberían haber hecho lo mismo, pero él se tomaba las cosas a conciencia, ¿no? Y él, por una parte, por obligación y también por devoción, ¿no? Por las dos cosas son 13 los sínodos. Luego también tiene la regla consueta para, como tenía
que organizarse la actividad de la catedral. Entonces, esas son como las leyes. Y luego es fundamental las visitas pastorales, ¿no? Hay 4 visitas. En realidad, de los 25 años, casi 20 se los pasó en la visita, ¿no? Que la visita no es lo que decimos ahora una visita de médico, sino que eran auténticos encuentros y misiones pastorales. De hecho, él confirmó a 1 millón, a 1 millón de personas, wow, entre ellos a Santa Rosa, en Quibes, y a San Martín de Porres, en la iglesia de San Sebastián, ¿no? Entonces es como la doble misión, ¿no? El legislador y al mismo tiempo el misionero, el apóstol, ¿no? Hasta que en la última visita, como ya indicábamos antes, el 23 de marzo de 1606, pues se fue para el cielo, ¿no? Cuénteme una cosita si se puede, don José. A ver, siempre que cuando uno se pone a ver estos temas, si uno me permite recomendar un libro muy lindo que quizás a la gente le puede servir como una especie de panorama general. Hay un libro muy, muy lindo que está disponible gratuitamente en internet, se llama Los Hechos de los Apóstoles de América, del padre José María Iraburu. Es muy buen libro, narra la historia de varios de estos misioneros heroicos, ¿no? Heroicos, así como estuvieron los Hechos de los Apóstoles, el primer libro de historia de la iglesia, digamos, ¿no? Bueno, el padre Iraburu cuenta un poco lo que fueron los apóstoles de aquí de América, entre otros, Santo Toribio Mogrovejo. Pero siempre a los católicos se nos acusa de esta famosa leyenda negra anti-española, de, bueno, que los españoles vinieron acá a América a saquear, a romper todo, a destruir la cultura de los pueblos originarios y todo. ¿Qué nos puede contar referente a la historia, a la vida de Santo Toribio Mogrovejo y al tema del cuidado de los indígenas, de la defensa del nativo, incluso de los esclavos negros? ¿Qué relación podemos tener para que la gente vea un poco desmitificando esa historia falsa que nos han metido en la cabeza de la leyenda negra antiespañola? Yo recuerdo mucho lo que decía don Claudio Sánchez Albornoz sobre los 800 años de la Reconquista, que definió de alguna manera la identidad de España y que le da una fisonomía propia con respecto a otras naciones. Y él dice que España en ese tiempo, en 800 años, tuvo que conquistar, tuvo que repoblar y tuvo que evangelizar. Estas 3 funciones, misiones, son las que sabían los españoles y es lo que van a proyectar aquí. O sea, a veces nos podemos quedar con la leyenda negra, solamente hubo conquista y conquista de la mala. No, hubo conquista, encuentro, encontronazo, como los ha habido en todas las historias. Pero incluso hasta en la conquista se respetaba lo que eran las condiciones de la guerra justa. Y el que la hacía la pagaba. Y de hecho, los primeros que la van a pagar, aquí en el Perú, por ejemplo, son los Pizarro, que uno de ellos va a estar 40 años preso en Simancas. Y eso que era... Y antes todavía Colón va a volver preso porque le hacen la visita, ¿no? Y en el tercer viaje, ¿no? Entonces, se cumplía la ley. Entonces, hay conquista, entonces aquí también la hay en América. Pero hay, y es lo fundamental, conquistar es poblar, ¿no? Se ha llegado a decir. Y en ese tema de poblar es educar, porque yo hice la tesina sobre Santo Toribio, simplemente la titulé Un catálogo de derechos humanos a través de los concilios y sínodos, dejando de lado lo espiritual, que es fundamental, en los sacramentos, la liturgia, en todo concilio y sínodo. Solamente me fijé en los cánones que tienen que ver con lo social, con lo educativo y con lo humano. Y se puede hacer un catálogo, ¿no? Porque ahí hay todo un deseo de educar, lo que se llamaba la policía, ¿no? Era la educación humana, ¿no? Y era el leer, era el incluso hasta cultivar la tierra le daban, ¿no? Siempre hay una posta médica, siempre se le va a decir cómo se tienen que lavar
sea, va a haber todo un catálogo de valores humanos. La repoblación, de vivir en poblaciones. Es muy importante, justamente aquí en Lima todavía se habla del cercado, ¿no? Y es los pueblos de indios, ¿no? Sobre todo del virrey Toledo, ¿no? Que lo que quieren es prácticamente que en los pueblos, incluso los más apartados, tienen su plaza de armas, y en la plaza de armas hay una iglesia, la iglesia mayor, está la municipalidad, está el Palacio de Gobierno y están los vecinos. Entonces, hay una civitas, hay un vivir, la urbanidad, ¿no? Entonces ha habido conquista, ¿sí? Ha habido población, repoblación, educación y también la evangelización. O sea, no se queda solo ahí. La misión que tiene España es muy clara, porque de hecho, gracias al patronato regio, la misión que tiene el rey es la de evangelizar. O sea, no es el papa el que tiene, sino que la delega. Es el patrono, ¿verdad? Delega en él la misión de evangelizar. De tal manera que el virrey, que es el alter ego del rey aquí en todos los virreinatos, tiene la misión de evangelizar. Por ejemplo, el tercer concilio limense no lo convoca a Santo Toribio, lo convocó el virrey Toledo, porque era una de las misiones que tenía el virrey, convocar el concilio, y estaba presente también para favorecerlo, ¿no? Entonces, creo que frente a las leyendas hay que conocer la realidad, ¿no? Y sobre todo conocer a personas que no están ideologizadas, ¿no? Si uno la última, para no quiero cansarlo demasiado, pero si uno quisiera ponerse a leer una biografía de Santo Toribio Mogrovejo, el gran apóstol del Perú, ¿qué biografía nos recomendaría? Mira, yo conozco al padre Iraburu, y es excelente el capítulo que le dedica en los Hechos de los Apóstoles también. Luego hay otra, a ver si me viene el nombre, que yo le conocí en Roma, en Arquetipos, que es argentino, es un venerable jesuita. El padre Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz. Yo le pude entrevistar para mi programa de Radio María y tiene una biografía preciosa en Arquetipos cristianos, ahí en la editorial Gratis Date, ¿no? Luego está la biografía clásica de Santo Toribio, la de León Pinelo, ¿verdad? Que es la que se va a publicar en torno a su beatificación. Luego el padre Vargas Ugarte, aquí en el Perú, es el historiador de la Iglesia clásico y tiene una biografía estupenda, ¿no? Luego, bueno, yo he publicado un montón, no es porque tengo aquí, ¿no? En España, en esta editorial de Carlos Díaz, del personalismo, Santo Toribio Mogrovejo, forjador de la Iglesia de América, y en internet tengo también Crisol de Lazos Solidarios, ¿no? Entonces, ahí pueden leerla y es muy fácil de conseguirlo. Luego tengo el blog Instituto de Estudios Toribianos, donde hay mucho material, ¿no? Para que puedan ver distintos aspectos, ¿no? De Santo Toribio. Y luego la mejor semblanza para mí ha sido la de San Juan Pablo II y la del Papa Francisco. Cuando estuvo San Juan Pablo II aquí en el 85, el mensaje central fue el que le dio la conferencia episcopal a todos los obispos. Es como decirle, mire, si se olvidan de mis discursos, sean como Santo Toribio. Porque habló de Santo Toribio, que él nombró además patrono de los obispos de América, dijo evangelización para la santidad, evangelización para la inculturación y promoción humana, evangelización para la unidad y evangelización para la fidelidad con la Iglesia. San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco, cuando le llama el nuevo Moisés, que sabe cruzar las orillas geográficas, las orillas culturales y sobre todo la orilla de la santidad. Bueno, don José Antonio Benito, muchísimas gracias por esto. Ha sido un resumen, obviamente, son pequeñas pinceladas para poder conocer un poquito más de la vida de alguien que capaz que, como tantos otros apóstoles que hemos tenido aquí en Hispanoamérica, bueno, en España también,
serían perfectamente llevables al cine, a las películas. La verdad que no. Estamos preparando una película, padre Javier. ¿En serio? ¿Qué le parece? Qué bueno. El padre Manuel Tamayo, un sacerdote del Opus Dei, tiene un primo también cineasta, Augusto Tamayo, y ya se le ha preparado para que Goya está a punto de asumirlo. Dios lo quiera, porque realmente, como usted muy bien dice, es un santo de película. Vale la pena. La verdad que yo si fuera cineasta, no dejaría de hacer esto como apostolado y a su vez como un gran negocio, porque la verdad que son películas geniales, hasta de aventuras. Sí, sí. Bueno, don José Antonio, muchísimas gracias por su tiempo. Dios los bendiga mucho y que podamos conocer a través de esta pequeña entrevista un poco más la vida de este gran santo patrono de los obispos de Hispanoamérica, Santo Toribio de Mogrovejo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.